Y hemos hablado de calor específico, ¿se acuerdan? Que era un poco la cantidad de calor necesaria para que una masa de 1 kilogramo eleve su temperatura en 1 grado Kelvin, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de calor latente. Y acá tenemos que hablar de los cambios de fase de la materia. Ustedes saben que hay 4 estados realmente, pero vamos a hablar de los 3 principales. ¿Cierto? ¿No? Tenemos 3 estados de materia. Hay un cuarto que es el estado plasmático, pero eso sería motivo, ¿verdad? Voy a hacerlo, de un videito hablando sobre qué es el plasma. Me encantaría hacerlo. Pero sólido, líquido y estado gas o gaseoso. Entonces, cada uno de esos estados, la materia tiene una estructura, ¿cierto? Tiene una distribución molecular distinta. Ustedes ya saben eso. En el sólido la estructura es fija, las moléculas están fijas, a lo mucho se pueden vibrar respecto a su punto de equilibrio. La energía interna en el sólido es, como todo, energía potencial de interacción y energía cinética de relación. Y ahí, en el sólido específicamente, la energía de energía cinética de relación es bien baja, porque no hay movimiento. Hay vibración, pero no hay movimiento. Entonces, la energía potencial de interacción es muy alta entre las moléculas, característica de un sólido. En el caso del líquido hay un mitad-mitad, ¿no? La energía interna del líquido, hay interacción, por lo tanto hay energía potencial de interacción, pero hay un poquito más energía cinética de traslación. Entonces ahí tenemos el líquido. Y finalmente el famoso gas, donde la energía el potencial de interacción entre las moléculas es baja y mayor en la energía cinética de traslación. Entonces, gas. Cada uno con sus características. Pero a ver, vamos a hablar, y bueno, lo típico, ¿no? El agua es muy usada como ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? Si por ejemplo tengo un bloque de hielo, ¿cierto? Tengo un bloque de hielo. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Lo puedo considerar como un sólido ese bloque de hielo. ¿Cierto? ¿Qué pasa si lo calentamos? Si tú lo calientas ese bloque de hielo, va a haber un momento en que va a comenzar ¿qué? A derretirse el hielo. ¿A qué temperatura? ¿Se acuerdan cuando definimos la temperatura Celsius? ¿Cuál era el punto de fusión del agua? 0 grados. Así es. 0 grados. Entonces, 0 grados centígrados. Y comienza el hielo a derretirse. ¿Y ahí qué tenemos? Comienza el hielo a derretirse, pero ojo, preguntémonos, ¿qué necesita el hielo para derretirse? ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos calentando, ¿verdad? Lo estamos calentando. Entonces está recibiendo energía. Entonces preguntémonos, ¿qué cantidad de calor, qué cantidad de energía se requiere para que una cantidad de masa de hielo se vuelva líquida? Primer punto. Pero aquí agregamos algunas condiciones. Si somos muy observadores, vamos a darnos cuenta que a 0 grados centígrados va a coexistir el hielo, o sea, agua en estado sólido, con agua, o sea, agua en estado líquido. Entonces van a coexistir. Entonces, la pregunta sería, ¿qué cantidad de calor se necesita para que una masa de hielo cambie a su estado líquido, toda esa masa, a 0 grados centígrados y a presión atmosférica normal, o sea, a nivel del mar, supongamos? Ese concepto se denomina calor latente de fusión. Entonces tenemos, vamos a llamarlo así, L sub F, calor latente de fusión, que va a ser la cantidad de calor necesaria por unidad de masa, ¿no? Repito, la cantidad de calor necesaria por unidad de masa para que todo este hielo, en este caso hablando del agua, del agua en su estado sólido, todo este hielo
cambia a su estado líquido a 0 grados centígrados y a presión atmosférica normal. ¿De acuerdo? Eso sería la definición de calor latente de fusión, que se cumple para el hielo, para el agua y para otro tipo de líquidos. Pero esa es la definición, tomando como ejemplo el punto de fusión del agua. ¿De acuerdo? Hay otro calor latente, pero en este caso es el calor latente de vaporización, o evaporización, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos? Así como el hielo, el agua en su forma sólida de hielo y en su forma líquida coexisten a presión atmosférica normal y a 0 grados centígrados, lo mismo va a hacer cuando yo tengo el agua ya en su estado líquido y comienzo a darle más energía calorífica. ¿Y qué pasa con el agua? Se comienza a evaporar, o sea, cambia de su estado líquido a su estado gaseoso. ¿Y ahí qué sucede, Marco? Ok. Entonces tengo el agua en su estado líquido, le metemos calor, ¿cierto? Y comienza a evaporarse. O sea, líquido y comienza a tener forma gaseosa. Pero hay un punto de vaporización también cuando definimos la escala de temperatura Celsius, ¿se acuerdan? 100 grados centígrados. Ahí coexiste el agua en su estado líquido con su estado gaseoso. Entonces la pregunta es, obviamente si se están dando cuenta, siempre para un cambio de fase de la materia se requiere calor. Entonces la pregunta que me haría es, ahora sí, ¿qué cantidad de calor se necesita para que una masa de agua determinada se cambie a su estado gaseoso a 100 grados centígrados y a una presión atmosférica normal? Ese concepto se llama se llama calor latente de vaporización. Calor latente de vaporización. Y es la cantidad de calor por unidad de masa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es todo, chicos, ¿no? Y, algo importante que me había faltado, las unidades del calor latente, tanto de fusión como vaporización, muy sencillo. Sería Joule sobre kilogramos. Joule sobre kilogramos. Tanto para el calor latente de fusión como vaporización. Obviamente, he tomado como ejemplo el agua en su estado sólido, líquido y gaseoso, pero la definición me sirve para cualquier tipo de elemento. ¿De acuerdo? Espero que se haya gustado este videito. No se olviden que yo soy muy respetuoso de los conceptos y de las unidades. Siempre trabajo con sistema internacional, que es obviamente el sistema internacional que el Estado peruano considera como oficial. Obviamente como un país dependiente de insumos y cosas fabricadas de otros países, también necesitamos conocer otros sistemas, como el sistema inglés, como el sistema, sobre todo el inglés. Entonces, buena idea. En un momento les haré un videito sobre la conversión de unidades, que a veces es muy difícil en los coles y en la universidad. Nada, chicos, espero que les haya gustado este videito. Si les gusta, ya sabes, suscríbete a mi canal, pasa la voz, comenta, ¿de acuerdo? Listo, nos vemos. Cuídense, chao, chao.